Bon dia. Per dir alguna cosa, com us ha canviat el temps des d'este matí. Anem a donar continuació a les jornades. Anem amb un poquet de retard ja portem quasi 25 minuts de retard. Diuen que lo bueno si breve dos veces bueno. I jo no me vaig estendre massa. Vull presentar-vos al professor Carlos Gómez del Departament d'Anàlisi Aplicada de la Universitat d'Alacant. El professor Gómez és l'autor del llibre titulat El col·lapse dels microcrèdits en la cooperació al desenvolupament. Moltes de les persones, veig moltes cares conegudes i moltes persones de les que estem ací, diguem-ne que d'alguna manera hem estat relacionades en el món del microcrèdit i de la cooperació al desenvolupament en aquesta voluntat d'intentar que aquest món, el dia que nosaltres ens n'anem d'ací, sigui un poc millor i que les desigualtats que n'hi ha actualment no siguin tan grans en un futur, fer el que estigui a la nostra mà. Però, clar, tota aquesta part de l'economia relacionada en intentar que el món sigui un poc millor, en tot el que és el tema de la cooperació al desenvolupament i com es financia aquesta cooperació al desenvolupament, que moltes vegades implica microcrèdits, no està exenta d'alguns problemes de caire ètic. D'això i d'alguna cosa més ens parlarà el professor Carlos Gómez, al qui ara mateixa, sense més retard, li done la paraula. Com vostè vulgui. Molt bé, moltes gràcies, professora Campos. Muchas gracias, buen día, buenos días. Quería agradecer a los organizadores, especialmente al profesor Joan Ramón Sanchís, su amable invitación a estas jornadas y además el interés cuando salió esta última investigación sobre los microcréditos, ¿no? A la que hacía referencia la profesora Vanessa Campos ahora, que forma parte, digamos, de un trabajo continuado que vengo haciendo desde hace tiempo en torno a las microfinanzas en las políticas de cooperación al desarrollo. Bien, empezamos con un poco de retraso, de manera que voy a tratar de acortar la intervención, aunque es verdad que he metido mucho material, sobre todo para que vean cómo es un tema extraordinariamente complejo y además donde la información y el conocimiento que tenemos del mismo aquí en España es bastante limitado, o dicho de otra manera, además algo que tiene que ver bastante con lo que yo ahora mismo veo en el monitor, está bastante desenfocado, ¿no? Este monitor está desenfocado, pues pasa algo parecido con los microcréditos, ¿no? Sin duda, todos ustedes han oído hablar de los microcréditos, no tengo la menor duda. Y estoy seguro también que si les pregunto su opinión, lo que pueden haber visto, leído, conocido por distintas vías, será positivo, altamente positivo. No solo eso, sino que además las 5 universidades públicas valencianas en el año 2010, si no recuerdo mal, investimos doctor honoris causa a Muhammad Yunus, que, digamos, por decir así, como voy ahora a señalar y a explicar, es el fundador, el padre de los microcréditos y el responsable del Grameen Bank, ¿no? Y seguro que si les pregunto por Yunus, Premio Nobel de la Paz, pues también tendrán una valoración muy elogiosa, ¿no? Pues, sin embargo, tengo que decirles que esto, digamos, no se corresponde con la realidad y esto tiene mucho que ver con esto que yo he dado en llamar al hilo de esta investigación más reciente, ¿no?, que publiqué, el colapso de los microcréditos, ¿no?, que ha ocurrido y está ocurriendo a nivel mundial en base a una serie de acontecimientos y de lo que, digamos, aquí tenemos un conocimiento bastante limitado. Tengamos en cuenta que estamos hablando, por un lado, de financiación al desarrollo, cosa que es bastante importante, al mismo tiempo, como explicaba la profesora Campos, también de finanzas y de finanzas éticas, ¿no? Y también estamos hablando de el que ha sido, sin ninguna duda, el instrumento más importante de la cooperación al desarrollo, digamos, en los tiempos recientes, ¿no? Sin comparación ninguna con ningún otro instrumento. De manera que estamos hablando de algo muy importante, de lo cual tenemos un conocimiento, como van a ver, bastante limitado. Por eso es importante, con rigor científico y académico,
digamos, acercarnos a un tema que lo merece, ¿no? Y que además en el resto de países pues viene ocupando bastante, digamos, bastante tiempo, espacio, preocupación, esfuerzo, ¿no? Y sin embargo que no se corresponde con lo que ha venido sucediendo en España. Bien, lo voy a decir de manera muy clara. Si los microcréditos son la respuesta, hemos equivocado la pregunta. Y esto tiene mucho que ver con lo que voy a tratar de explicar. Como trato de señalar en esta pequeña introducción, ¿no? Los microcréditos, las microfinanzas, luego explicaré la diferencia, ¿no? Se han visto sacudidos por toda una serie de sucesos, digamos, que han alterado, han dañado los cimientos básicos y sobre todo han demostrado sus riesgos, su fragilidad, sus peligros, ¿no? Como instrumento y sobre todo sobre los destinatarios. Y al mismo tiempo ha venido cuestionando elementos capitales del mismo. ¿Por qué? Pues porque ha afectado al padre de los microcréditos, ¿no? A Muhammad Yunus, a las principales instituciones microfinancieras mundiales, muy grandes, enormes. No nos hacemos una idea de lo grandes que son. De hecho, podemos decir que son ya bancos, digamos, al uso, bancos tradicionales, bancos privados, pero también a los destinatarios, a los países e incluso, como van a ver, algunos grandes donantes de ayuda que se han encontrado en medio de un asunto que no han podido gestionar adecuadamente. Es decir, han saltado por los aires en los últimos años, ¿no? Tanto es así que en los años más recientes han venido saliendo algunas informaciones, digamos, donde han venido cuestionando algunos de estos elementos capitales de los microcréditos, de las microfinanzas, cosa que era impensable hace 10 años, sin ir más lejos, ¿no? Miren, entre estas dos frases hay apenas 5 años de diferencia. Un líder capaz de transformar sus visiones en acciones prácticas que han ayudado a millones de personas, un corrupto que impone tipos de interés altísimos a los clientes de su banco y usa prácticas feroces además de violar las leyes. Se refieren a la misma persona, a Yunus, con una diferencia prácticamente de 5 años. Es decir, esto se dijo precisamente cuando recogió el Premio Nobel de la Paz, precisamente por los microcréditos en Oslo en el año 2006, y eso fue dicho por el gobierno de Bangladesh 5 años después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para algo, digamos, tan brutal, tan cambiante, tan radical, ¿no? Pues van a verlo, voy a tratar de explicarlo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con este colapso, con este desmoronamiento que nos ha afectado a todos, ¿eh? No crean, ni mucho menos, que esto afecta solamente a Bangladesh, al Grameen Bank, a Yunus, no. Van a ver que es algo... Por un lado, se han conocido miles de suicidios en Bangladesh y también en la India, en el estado de Andhra Pradesh, sobre todo de mujeres que no podían pagar muchos microcréditos que tenían asumidos. Esto tiene que ver con los códigos de honor de estos países, en fin, es un tema complicado pero muy importante. Al mismo tiempo, muchas de las cifras que se venían dando para avalar, digamos, esa literatura, ¿no?, exitosa de los microcréditos, se han demostrado falsas. Y hay una literatura, hay una investigación reciente, bien es cierto, ¿no?, interesante, que así lo ha venido señalando. Pero además, en toda una serie de países, prácticamente en buena parte de los países del sur, donde las microfinanzas entraron con más fuerza, Bangladesh, India, Nicaragua, Bosnia-Herzegovina, Pakistán, Bolivia, Ecuador, Marruecos, digamos, a la vista del daño que estaban haciendo ha surgido una cosa que se llama el movimiento no pago, para no devolver estos créditos. Y por si fuera poco, se han añadido movimientos especulativos en torno a las instituciones microfinancieras, dado que algunas de estas instituciones que empezaron como ONG se transformaron en banca privada saliendo a bolsa con unos beneficios gigantescos para sus beneficiarios que han escandalizado en muchos países, ¿no? Tanto es así que en algunos países, concretamente en el estado indio de Andhra Pradesh, se legisló para limitar, para poner una serie de barreras, de límites a los microcréditos, ¿no? Tanto, fíjense,
Por ejemplo, esto es una nota del Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres, que depende del Banco Mundial y al que, digamos, en el que pertenecen todas las instituciones microfinancieras de todo el mundo, donde precisamente ha venido, digamos, analizando el colapso, ¿no?, el fiasco que se ha venido produciendo en torno a las microfinanzas. Y depende del Banco Mundial. Es decir, no estoy hablando de un grupo de rojos peligrosos, ¿no?, que están cuestionando los cimientos del capitalismo global, ni mucho menos, ¿no? Y al mismo tiempo también se hicieron públicas algunas prácticas abusivas, bueno, yo no diría cuasi mafiosas, en algunos casos mafiosas, ¿no?, como ahora voy a señalar, de algunos grandes bancos, especialmente de Grameen Bank, sobre todo contra las prestatarias que no podían hacer frente a estos préstamos, ¿no? Y esto venía a colación porque en el año 2011, y fue muy importante, digamos, dentro de toda esta sucesión de hechos, se hizo público, se difundió un documental noruego, muy bueno, por cierto, en el que se demostraba, el director Tom Heinemann, un danés muy premiado precisamente por su labor social, ¿no?, en muchos ámbitos y frentes, donde demostró de una manera muy documentada que Yunus desvió nada más y nada menos que 100 millones de dólares donados fundamentalmente por la cooperación noruega, por el NORAD, para microcréditos del Grameen Bank a empresas del Grameen Bank, porque el Grameen Bank también ha hecho toda una serie de entramados y de empresas, Grameen Adidas, Grameen Kalinian, etcétera, Grameen Fond, a un paraíso fiscal para eludir impuestos, lo cual está, digamos, en las antípodas de lo que es la ética y digamos... Además, por si fuera poco, Yunus, cuando se hizo público, alegó que lo hizo efectivamente para eludir el pago de impuestos en Bangladesh, malamente iba a contribuir al desarrollo del país si quería eludir el pago de impuestos, utilizando algunas de estas empresas pantalla, muy cuestionadas también. Y además todo eso se hizo público cuando Yunus estaba preparando su candidatura a la presidencia de Bangladesh a través de un manifiesto contra la cultura de la corrupción, lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Se hicieron públicos en este documental y en otra serie de ámbitos una serie de cartas confidenciales donde se demostró palpablemente, aunque Yunus lo ha seguido negando, ¿no?, podría contarles muchas anécdotas, que violó estos acuerdos y que, por decir así, engañó a los donantes y finalmente Yunus devolvió el dinero y además fue destituido del Grameen Bank. Estos son algunos de los documentos que, por cierto, yo los pude conseguir. Es una historia, es una anécdota muy divertida porque cuando esto un poco lo trabajé en una de las clases mías del máster, un alumno muy avezado al que yo, y lo entenderán por qué, le bauticé como el hacker, ¿no?, me los consiguió a través de un servidor de la India. Entonces, al día siguiente me vino y me dijo, toma, los documentos, aquí los tienes. Y me hizo muy feliz, como pueden entender, ¿no? Pero es que además se han venido publicando algunas investigaciones muy potentes para mí, y yo he trabajado con él precisamente para elaborar esta investigación. El profesor Milford Bateman publicó un libro que fue magnífico, ¿Por qué las microfinanzas no funcionan?, ¿no?, donde demuestra blanco sobre negro, digamos, todo el engaño, ¿no?, que ha venido alimentándose en torno a los microcréditos. Pero es que después han venido saliendo otra serie de libros de otra serie de autores muy prestigiosos, David Rodman, Philip Mather, Hugh Sinclair, además con títulos que no dejan lugar a dudas. A veces en España, cuando publicas un libro y es un poco crítico, ¿no?, dicen, cuidado, no sabe que el título eche para atrás. Esto en la cultura anglosajona no es así, todo lo contrario, ¿no? Pero, por ejemplo, Confesiones de un herético de las microfinanzas, Debida diligencia, preguntas impertinentes sobre las microfinanzas, etcétera. Es decir, ya ponían de manifiesto que esto no funcionaba. Y por si fuera poco, salieron recientemente las dos mayores evaluaciones sistemáticas, son muy complejas, ¿no?, mejores que se han hecho en el mundo sobre microfinanzas, particularmente lo que se llama el informe Duvendak, hecho en Reino Unido, junto con distintas universidades. Además, digamos, un trabajo muy bueno, muy sistemático y muy riguroso, donde demostró
seleccionando los 49 programas principales de microcréditos que se habían venido desarrollando en el mundo en los últimos años, que ninguno de ellos había conseguido ni por asomo reducir la pobreza en sus destinatarios, ¿no? Algo parecido a lo que se ha venido también trabajando desde lo que se llama el Laboratorio de Cooperación al Desarrollo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Es decir, como verán, seguro que muchas de estas cosas, incluso aunque sean especialistas en microcréditos en cooperación, no habrán oído hablar de ellas y, sin embargo, forma parte un poco de lo que está sucediendo en el mundo. Es verdad que los microcréditos desde los 80 han venido avanzando, y veremos el porqué, como una de las fórmulas más exitosas, ¿no?, en materia de lucha contra la pobreza, y se nos ha vendido un relato épico de éxitos, de ventajas, de microemprendimiento, de gente que sale de la pobreza a millones, ¿no? Y eso no es así. Todos esos éxitos, ¿no?, todo ese relato no se ha cumplido, ¿no?, ni por parte de los organismos internacionales ni por parte de las ONGs, que también, digamos, comprometieron muchos recursos y a muchas comunidades en países del sur. Y yo también he evaluado muchos de estos proyectos, hasta el punto, y ahora entenderán por qué lo decía al principio, que para mí, y llevo muchos años trabajando en esto de la cooperación al desarrollo, representan el mayor fracaso posiblemente de las políticas de cooperación al desarrollo en las últimas décadas en todo el mundo. Y además, lo peor de todo es que han venido siendo utilizados para impulsar políticas neoliberales radicalmente contrarias a los beneficios que se nos presentan, como voy a tratar de demostrar, ¿no? De manera que entenderán el por qué hay un desmoronamiento muy serio, muy profundo, muy intenso, hasta el punto que esta institución que les digo, ahí tienen la multitud de instituciones, ¿no?, de cooperación y de ayuda de todo el mundo que forman parte del CGAP, han venido incluso cuestionándose si realmente los microcréditos sirven para ayudar a los pobres, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de analizarlo en detalle con una cierta rapidez por el retraso, ¿no?, pero sí con una pequeña minuciosidad, porque esto es bastante complejo, para tratar de trasladarles hasta qué punto pues ese relato, ¿no?, esa construcción social y mental que puedan tener no se corresponde con la realidad, y lo que sí ha habido es una cierta utilización ideológica, ¿no?, de los microcréditos como tal. Tendríamos que empezar por explicar qué es el microcrédito, ¿no? ¿Qué es el microcrédito? Pues esto es un microcrédito. Ustedes dirán, ¿y esto? Sí, estas son fotografías que yo he hecho en países a los que he ido a evaluar algunos proyectos, por ejemplo, de microfinanzas. Esta concretamente es de Bogotá, es decir, es yo no los llamaría microcréditos, los llamaría nanocréditos, porque estamos hablando de cantidades mucho más pequeñas de lo que ustedes puedan imaginar, a veces de 10, de 20 dólares, pero que permite, por ejemplo, que una mujer pueda alquilar o comprar, digamos, los bienes para poder salir a la vía pública a vender a lo largo del día y obtener unos recursos para ella y para su familia. Generalmente, y esto voy a mencionarlo después, suelen ser mujeres acompañadas de sus hijos o hijas, lo cual ya nos empieza a añadir una serie de daños colaterales. O permite que este señor cargue el teléfono móvil, o esta señora compre las mercancías, es decir, todo eso que se puede contemplar. Algunos economistas lo han llamado africanización de la economía, ¿no? O digamos, actividades de rápido intercambio que permiten salir a la calle, vender 4 cosas y obtener unos recursos inmediatos, ¿no? Estos son microcréditos, por entenderlo, ¿no? Como ven, además, a veces toda la familia vende lo que puede, para sobrevivir. Todos sabemos que el microcrédito es una pequeña cantidad que una institución microfinanciera da, digamos, y quien asume ese microcrédito, el deudor, digamos, tiene que devolverlo en unos plazos, en unas condiciones, pero también con unos intereses y a veces con unos gastos financieros elevados. Incluso, y esto forma parte de la perversión del instrumento, algunas instituciones microfinancieras, el Grameen Bank, sin ir más lejos, SKS, etcétera, venden otros productos financieros, seguros de vida, etcétera, etcétera. La institución microfinanciera es la institución que lo gestiona, digamos, y que ofrece esos recursos, ¿no? Cuidado porque no vayan a creer que son ONGs. Digamos, el mercado mundial más grande de microcréditos estaría operando
como banco privado, ¿no? Y las microfinanzas no solo incluye el dinero que se presta, sino toda una serie de servicios, de apoyos, de educación financiera a esas personas que reciben el dinero, entre otras cosas porque no tienen ya ningún conocimiento económico y financiero. Muchas veces no saben ni siquiera leer ni escribir, ni siquiera firmar. De manera que entiendan la importancia de esto. Lo que pasa es que eso a veces no se ofrece. Sin embargo, la Cumbre Mundial del Microcrédito, a la hora de definirlos, hablaba de pequeños créditos a los más pobres para poner en marcha pequeños negocios. Aquí ya empezamos con una pequeña distorsión. Aquí ya hablamos de la teoría del emprendimiento, de pequeños negocios, que es tal. Es que eso no es así, como les voy a demostrar. Se han venido dedicando fundamentalmente a satisfacer necesidades esenciales, lo cual ha distorsionado completamente esta visión de emprendimiento, ¿no? de pequeños negocios, ¿no? Y además, las instituciones microfinancieras piden avales, garantías, procedimientos para asegurarse el cobro de los préstamos. Luego, entonces, digamos, ese componente más social, más benéfico, ¿no? Hay que ponerlo también entre comillas, ¿no? Es muy difícil acceder a datos exactos de microcréditos. Es muy difícil, muy difícil. Y yo, en fin, me muevo a veces con papeles hasta Wikileaks. Me he tenido que meter a buscar algunos documentos. Miren, esto, por ejemplo, es la última información reciente de la Cumbre Mundial del Microcrédito, donde ofrece el número total de prestatarios pobres que, digamos, recibirían en estos momentos, pero fíjense que las cifras son de 2013. Y es lo último, pueden meterse en la página web y bajarse los datos. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que ven ahí? Pues ven algo muy llamativo, y es que desde el año 97 el crecimiento es exponencial y muy fuerte, pero sin embargo se produce una caída entre el año 2010 y 2011, ¿verdad? Claro, coincide con este colapso. Es decir, se pone en cuestión todo el sistema de microcréditos en el mundo. Estos son otros datos, por ejemplo, del Fondo Multilateral de Inversión de Latinoamérica, perteneciente al BID. Son muy buenos, muy rigurosos, y los saco aquí porque ofrecen un dato llamativo y contradictorio. Yo, por ejemplo, la Cumbre Mundial del Microcrédito no ofrece datos en cuanto al capital total prestado, vivo, ¿no? Y sin embargo el FOMIN sí. Y los datos cruzando nos ofrecen algún tipo de contradicción muy llamativa, pero no quiero tampoco... Fíjense que el grueso de las microfinanzas en estos momentos en el mundo, ateniéndonos a los datos de la Cumbre Mundial, estaría fundamentalmente en países asiáticos, el 82,4%, nada más y nada menos. Claro, si el FOMIN nos habla de que en Latinoamérica hay en torno a una cartera de préstamos cercano a los 20.000 millones de dólares y en Asia tienen el 82,4%, hagan cuentas y nos sale que en estos momentos, utilizando y dando por válidos estos datos que no son del todo completos, habría una cartera viva de crédito superior a los 200.000 millones de dólares. Si la ayuda al desarrollo de los 30 países que hacen ayuda al desarrollo en el mundo, registrados por el CAD, asciende a 145.000, entonces tenemos que convenir que supera con mucho el volumen total de toda la ayuda al desarrollo que dan todos los países donantes, lo cual no es ninguna tontería, ¿no? Pero claro, aquí ya nos aparecen algunos datos. FOMIN, que es una fuente muy especializada, nos habla de 436 instituciones microfinancieras, mientras que la Cumbre Mundial del Microcrédito habla de poco más de 300. Luego, entonces, los datos ahí no casan. Lo digo un poco porque a veces investigar en estas cosas también significa... ¿Cómo comenzaron los microcréditos? Muy rápidamente. Pues miren, en los años 80, Yunus regresó de Estados Unidos, donde había estado terminando el doctorado, financiado por la Fundación Ford, y bueno, empezó con un proyecto de prestar cantidades muy pequeñas de dinero a su aldea, en Jobra. Dio $27 a 47 mujeres, ¿no? Para, digamos, que hicieran emprendimiento. Hay un dato llamativo.
los datos, los estudios ahora mismo de esta aldea demuestra que ninguna de esas mujeres ha salido de la pobreza y algunas de ellas están sobreendeudadas, porque también hay que hacer análisis de ese tipo. A Estados Unidos le encantó esa idea de capitalismo de pobres que él empezó a difundir a través de un libro, Un mundo sin pobreza, donde decía algunas cosas, en fin, con una cierta perspectiva histórica, pues bastante absurdas, ¿no? Decía que la pobreza sería erradicada a través de los microcréditos en una generación, hasta tal punto que tendríamos que crear museos de la pobreza para poder conocer lo que era la pobreza en el mundo. O sea, una cosa, no sé, bastante Illuminati, ¿no? Pero él lo ha venido difundiendo, vendiendo, y ha sido una de las cosas que él ha difundido y ha escrito hasta fechas bien recientes, ¿no? En los años 80 y 90, y además coincidiendo con la década del ajuste, importantes instituciones, sobre todo del complejo de Bretton Woods, pero también, digamos, de Estados Unidos, empiezan a apoyar los microcréditos porque coincide plenamente con la esencia de esa ideología de política económica que se estaba difundiendo, y además, digamos, eso permite reducir transferencias sociales, ayudas, presupuestos de las agencias de desarrollo y, digamos, incorporar tasas de mercado similares a las que existían en la banca financiera habitual a los pobres, señalando que debían de asumir ellos mismos los costes de ese desarrollo, ¿no? De manera que en esta década los microcréditos ya se sitúan como un instrumento más del mercado. Y ahí es cuando ya empiezan a aparecer problemas, ¿no? Algunas de estos lugares, de estos países, de estas comunidades donde se extienden, empiezan a aparecer problemas de pobreza, de sobreendeudamiento, empiezan a aparecer estos movimientos de rechazo, estas evaluaciones, y a pesar de que se había construido una literatura deliberadamente falsa, pues las investigaciones que empiezan a hacerse con posterioridad demuestran que los datos son deliberadamente erróneos, como ahora voy a señalar. El desmoronamiento es a partir del año 2000, primero en Bolivia, después coincidiendo con la salida a bolsa en México de Compartamos y en India de SKS, precisamente con beneficios escandalosos cuando estaban cobrando tasas de interés a los deudores superiores al 200%. Díganme ustedes un negocio que sea capaz de generar un 200% de beneficio para poder devolver un crédito. No existe, ni el narcotráfico, ¿no? Y eso Falciani podría hablar más, claro. Pero Bosnia, Pakistán, Marruecos se unen a esa crisis de funcionamiento, luego otra serie de países, y además en algunos estados se entran en situaciones críticas, en Perú, en Colombia, en Chiapas, en Camboya, en fin. Hay todo un mar de cuestionamiento mundial, ¿no? Y eso a pesar de que existía una campaña muy importante, por ejemplo, en el caso de España, además les podría contar una anécdota muy divertida sobre ese tema. La propia Reina Sofía es quien encabeza en España la campaña mundial del microcrédito, ¿no? Digo, en todo el mundo las mayores instituciones, ¿no? El Chase Manhattan Bank, el Banco Mundial, Monsanto, por cierto, ¿no? Yo me acuerdo, hace 10 años hice un primer documento donde esbozaba algunas ideas y en un centro de investigación del País Vasco donde mencionaba algo sobre la presidencia de la reina, me pidieron muy amablemente, todo se ha dicho, si podía reconsiderar la mención a la reina Sofía, ¿no? Y yo dije que lo mantenía, no pasó nada, ¿no? Pero quiero decir que siempre grandes instituciones han venido apoyando y respaldando estos instrumentos. ¿Por qué? Pues se dice, bueno, y esto es textual, es un instrumento ideal para los pobres ya que, digamos, les mejora su autoestima y su situación de pobreza extrema. O, por ejemplo, en su mayor parte lo solicitan mujeres que son, y esto lo habrán oído seguro que muchas veces, ¿no? Puntuales pagadoras, mejora sus condiciones de vida, su empoderamiento, sus condiciones de miseria. Además, se dice también, está entrecomillado, ¿no? No son limosnas ni subsidios, luego eleva la dignidad. Parece que la dignidad tiene que ver con asumir un mayor número de créditos, tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Incluso se dice, bueno, como no va a los sectores estratégicos de la economía, financia actividades en sectores prioritarios para la población más desasistida y permite salir a estas personas de la pobreza. Incluso yo he leído y tengo recogido argumentos, yo diría estrambóticos, ¿no? Favorecen la reconciliación entre Hutus y Tutsis,
no entiendo bien cómo, reducen el SIDA, mejoran la vida sexual o reducen también la ablación del clítoris. Algunas tonterías de estas se han podido recoger en algunos documentos oficiales, ¿no? Evidentemente para avalar cosas que eran inavalables, ¿no? Sin embargo, esto es muy importante, ¿no? El endeudamiento no es la solución a la pobreza en el mundo y desde luego los microcréditos lo han demostrado, ni tampoco un elemento de libertad, ni mucho menos, ¿no? Sí que ha supuesto un fenómeno de extensión de la economía bancaria entre sectores que se encontraban alejados de la misma, ¿no? Y eso es muy importante. Y claro, los microcréditos se han basado en una idea muy importante que forma parte, digamos, de toda la construcción ideológica que personas como Yunus y otras instituciones han difundido, y es que el mercado, en este caso el mercado bancario, es quien tiene que encargarse de solucionar la pobreza, no otros instrumentos, vías o responsabilidades. Y por tanto, digamos, conseguiría asignar mejores condiciones de vida a través del endeudamiento. Y de manera que las políticas de cooperación y ayuda se transformarían en políticas de créditos. Una construcción verdaderamente dañina, ¿no? Miren, muy rápidamente voy a tratar de demostrar la debilidad y los problemas de los microcréditos a través de 6 elementos y creo que son importantes porque van, digamos, al tuétano, al cimiento, a la médula de lo que son los microcréditos. Voy a ir rápido. En primer lugar, su diseño es incorrecto como instrumento de desarrollo. ¿Por qué? Pues decir que contra la pobreza no hay nada mejor que un crédito, en este caso un nanocrédito, rompe ese compromiso moral, ¿no?, que se ha venido trabajando con mucho esfuerzo durante muchas décadas, mediante el cual los estados, los países, digamos, con mayores niveles de desarrollo y de riqueza, tenemos también una responsabilidad sobre la pobreza en otros países y en otras sociedades, pero sobre todo porque encubre las verdaderas causas de la pobreza y el subdesarrollo y convierte a los pobres en responsables de su propia situación, de salir adelante, ¿no?, a través de este endeudamiento. De manera que desactivaría las políticas de cooperación internacional y de solidaridad, transformándolas en políticas puras y duras de bancarización, ¿no? Es lo que algunos investigadores como François Guattard han denominado, yo creo que con acierto, digamos, la extensión de los capitalistas descalzos, ¿no? Es decir, se les hace creer que son emprendedores, que tienen capacidad para endeudarse y que eso forma parte o se sitúan dentro del capitalismo global. Nada más equívoco. Decir que los pobres deben de ser responsables de su supervivencia, de su desarrollo, les hace culpables, ¿no?, de su situación, ni más ni menos, ¿no? Y también anula el papel de los estados, de las agencias de desarrollo y difumina por completo las responsabilidades sobre las desigualdades y la pobreza en el mundo, ¿no? Decir que un pobre es un buen pobre si es buen pagador, buen cliente y responsable es, yo creo, que someter a estas personas a un sufrimiento añadido al que ya tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo básico, esencial, y eso es algo que nos está costando mucho construir de las personas, es también responsabilidad de los estados y de la comunidad internacional. Los ODS, digamos, comparten esa construcción, pero es que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo del año 86 parte de que el Estado, los estados, tienen que garantizar unos mínimos vitales. Y, sin embargo, los microcréditos harían saltar esto por los aires, ¿no? Y además hay otro elemento importante, que eso se comprueba muy bien sobre el terreno, ¿no? Una persona, cuando yo hablo de pobreza estoy hablando de extrema pobreza, como van a ver luego, ¿no? Digamos, el endeudamiento hace mucho más vulnerable todavía a una persona extremadamente pobre. Y además, digamos, dedica esos créditos a satisfacer necesidades básicas, lo cual no permite que salga de esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el pobre tiene que hacer frente a esas deudas para no estar excluido completamente y sin oportunidades de futuro, ¿no?, dentro de su ámbito. Y eso es muy importante. Fíjense, y esto simplemente lo menciono para que vean la complejidad, ¿no? Muchas veces se ha dicho, bueno, el éxito de los microcréditos tiene que ver con el porcentaje de personas que devuelven. No. Hay una serie de parámetros, la anchura, la profundidad, la variedad, la longitud, el valor o el coste, que son muy complejos, ¿no?, y que se combinan en base a una serie de variables para analizar si un préstamo es acertado o no.
Pero no solo eso, sino que combinar esos elementos hay que tener en cuenta, por ejemplo, la morbilidad, la situación de cada deudor, el esfuerzo de las familias. Una familia puede devolver un crédito, pero si es a costa de, digamos, un sufrimiento del conjunto de la unidad familiar, no ha servido para nada. Los costes sociales, la carga económica, la posibilidad de ascenso social, la movilidad en términos de expectativas e incluso las tasas de fracaso son elementos que no forman parte, digamos, de los folletos que nos reparten las ONGs que han venido trabajando en microfinanzas y, sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? No quiero entretenerme, si ustedes analizan, por ejemplo, el caso de Bangladesh, el país asiático con mayor penetración de las microfinanzas, o Indonesia, el país con menor penetración de las microfinanzas, verán que hay datos que son objetivamente esclarecedores. Y es que los microcréditos, las microfinanzas, no han mejorado ni la renta per cápita ni, digamos, la posesión de tierra entre la población campesina o más pobre. Y esos son datos objetivos. Luego también habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Algunos documentos han venido del Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres o de otras donantes, han venido precisamente cuestionando esto. El papel de la mujer es particularmente clave. En España y en otros países se ha venido difundiendo la bondad de los microcréditos, la reina Sofía sí lo ha hecho muchas veces, ¿no? En base a que, digamos, en la medida que las mujeres son principales receptoras, contribuyen a sacarlas en mayor medida de la pobreza y eso tiene una repercusión sobre la unidad familiar. De hecho, hay organizaciones como ProMujer que dicen ellas son mejores pagadoras, se preocupan más por el futuro de sus familias y la educación de sus hijos y son clave en el desarrollo de sus países. Hay un tufillo ahí, digamos, que yo no comparto, pero bueno, esto nos daría... pero bueno, incluso se llega a hablar de algo, a mi juicio, forzado, que es el empoderamiento de género. Y se llega a decir que favorece la emancipación empresarial de la mujer, como si ya fueran, pues eso, grandes empresarias que cabalgan por el mundo haciendo dinero, ¿no? Incluso se dice eso, las mujeres reciben y administran su dinero. Tanto es así que han surgido infinidad de instituciones microfinancieras especializadas específicamente o dirigidas específicamente a la mujer, con nombres de mujeres, Banmujer, Credimujer, Crediconfía, Crediamigo, etcétera. Hay muchas, palabra de mujer, ProMujer, están especializadas. Y están especializadas y digamos, han tenido éxito, porque si ustedes analizan digamos, los prestatarios de los microcréditos en el mundo tienen que el 75% son mujeres y de ellas, digamos, del total, el 55% serían mujeres en situación de extrema pobreza. Luego, efectivamente, los microcréditos han tenido éxito en cuanto a, digamos, recabar especialmente en las mujeres. Pero cuidado, y esto es algo muy importante, convertirlas en clientes privilegiadas aumenta el sufrimiento de la mujer sobre una serie de elementos que ya vienen condicionando su vida en estas sociedades y países. Añade más responsabilidad y sobrecarga en su vida, digamos, intensifica las tensiones en los cuidados de los hijos, que muchas veces, además, digamos, tienen que salir de la educación, de los sistemas educativos formales para atender los negocios de las mujeres, para poder devolver los créditos, unos microcréditos que sirven para alimentar, cuidar, educar, a veces proporcionar atención sanitaria a la descendencia, pero también a las parejas, a los maridos, a los familiares de los maridos, en algunos países así, y que se ha venido aprovechando en algunos países, como Bolivia, que es quizá el caso más paradigmático, para retirar servicios sociales precisamente hacia las mujeres, ¿no? Pero es que además en las mujeres hay unas elevadísimas tasas de fracaso, hasta el punto que en algunos países estas mujeres, en el caso de Marruecos o de Bosnia-Herzegovina es quizá lo más llamativo, han acabado sobreendeudadas, es decir, asumiendo lo que se llaman microcréditos cruzados uno tras otro para poder pagar el anterior, ¿no?
lo cual es particularmente dañino. 3 elementos destaco sobre las mujeres, ¿no? Sí, las mujeres lo solicitan, pero en un volumen muy importante de casos quienes deciden son los hombres. Es decir, a los hombres no se lo dan directamente, ¿no? Se lo dan a las mujeres, pero las mujeres no tienen capacidad de decisión sobre el uso de esos microcréditos, ¿no? Solo el 17% de las mujeres que recibirían microcréditos en Bangladesh o el 18% en India realmente disponen de esos créditos, ¿no? En segundo lugar, aumenta la situación de angustia, de esfuerzo, de sumisión, de jornadas de trabajo multiplicadas y, por tanto, de vulnerabilidad sobre ellas. Y, en tercer lugar, y esto me parece particularmente cruel, los microcréditos han desarrollado sobre las mujeres un sistema de aval mediante el cual todo el grupo se convierte en avalista solidario en el caso de que una mujer no pudiera pagar su crédito. Es, digamos, la socialización de las deudas y del sufrimiento, ¿no? Y, sobre todo, una parte importante de esos microcréditos sirve para mantener roles de género, costura, cocina, en fin, cosas de estas. Fíjense, por ejemplo, hay instituciones microfinancieras que ya en su propio nombre hablan de esto que les digo, palabra de mujer, es decir, las mujeres que generalmente constituimos redes, digamos, de autoapoyo en países del sur para desarrollar actividades, nos avalamos y nos garantizamos hasta el punto que si una, por lo que sea, no puede pagar, el resto tiene que hacerlo. Hombre, a mí eso no me parece muy solidario, precisamente, ¿no? No basta con saber si las mujeres pagan, hay que saber si tienen mayor o menor nivel de renta, si tienen un mayor o menor acceso a sistemas de reproducción o planificación, qué representa la carga familiar en los menores en situación de riesgo y si tienen también más libertad, más autonomía, más, digamos, capacidad de decisión y participación política, ¿no? Por el contrario, digamos, este endeudamiento múltiple demuestra lo contrario. Fíjense, Inger Berggren, que es la responsable del Banco Mundial de la Mujer, lo reconoce, y no es precisamente tampoco una institución muy radical. Dice, ahora las mujeres piden créditos para pagar deudas asumidas, ¿no? Pues vaya, sí que hemos hecho un buen... Les decía, en Bosnia, Marruecos, India, ¿no? Pues hay ejemplos donde se ha venido analizando el daño que han venido haciendo estas microfinanzas sobre las mujeres. Pero es que además, voy a ir rápido, voy a ir acelerando, los microcréditos han venido destruyendo economías locales. Hay numerosos estudios muy interesantes sobre este apartado, es decir, los microcréditos, lejos de apoyar las economías locales, las han destruido. ¿Por qué? Porque se han basado en, digamos, en una actividad microeconómica que ha desviado financiación hacia actividades de sectores formales, extendiendo una desindustrialización y generando una africanización de economías informales por debajo de una escala mínima eficiente, sin implantación de tecnologías, ni innovación, ni aumento de la productividad, donde tampoco hay digamos, un aumento en la formación, en la cualificación, y se incrustan actividades de subsistencia en el sector informal que también están restando recursos, digamos, formales para el Estado a través de impuestos, ¿no? Esto es muy importante. Hay una amplísima y muy interesante literatura científica, de manera que los microcréditos han venido empujando a muchos de estos países y economías en una dirección contraria al desarrollo. Hay otro aspecto importante, ¿no? Ya lo he dicho, se han venido destinando fundamentalmente a subsistencia, es lo que llamaríamos microempresas informales de subsistencia. Nada que ver con ese emprendimiento casi, yo diría, mágico, ¿no?, que se nos ha tratado de vender, ¿no? Y, por tanto, es una manera costosa e insostenible de financiar gastos esenciales en los sectores más pobres. El resultado es que muchos de ellos, digamos, tienen que sobreendeudarse o arrastrar ese endeudamiento múltiple a lo largo de muchos años, ¿no? Lo cual es una pérdida de recursos importante para inversiones productivas y destruye además ese capital social que las políticas de cooperación y de solidaridad mundial han tratado con dificultad de construir a lo largo de los años, ¿no? Otro aspecto, ya voy terminando en esto, las tasas de morosidad son muy altas y generalmente ocultadas. Se nos ha vendido que en la medida que se devolvían era un instrumento exitoso, pero es que cuando se ha venido arañando en las cifras reales,
De hecho, miren, Yunus, por ejemplo, dice, no, los pobres pagan mejor que los ricos, ¿no? Como si en sí fuera una cualidad, ¿no? Por ejemplo, Agrobanco, una institución microfinanciera, los agricultores pobres son mejores pagadores, ¿no? Es decir, se otorga ese valor, esa cualidad, por el hecho de devolver el crédito, pero no por el hecho de saber si eso incide en una mejora de las condiciones. Esos valores positivos, digamos, desvirtúan por completo la finalidad del objetivo microfinanciero, ¿no? Pero si son tan buenos pagadores, yo me hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué están fuera, digamos, del acceso al crédito tradicional en los sistemas financieros, digamos, habituales? Pues precisamente por este elevado riesgo que tienen, ¿no? Hasta el punto que, digamos, se han creado dispositivos, a mi juicio, extremadamente perversos para asegurar que los pobres pagan su crédito incluso aunque mueran, como por ejemplo el seguro post-mortem que ha implantado el Grameen Bank, lo cual tiene también narices, ¿no? Pero es que además estos altos niveles de devolución no se corresponden con la realidad. El Grameen Bank dice que los niveles son del 98% y hay informes de investigadores que hablan que en realidad el 25% no logra pagar sus créditos, el 75% sí, pero otra cuarta parte no, lo cual es llamativo, ¿no? Y por último, y esto es simplemente una mención, se han venido extendiendo algunas prácticas cuestionables en instituciones financieras muy importantes, ¿no? Esto salió a la luz hace unos años, pero ha tenido que ver con prácticas y usos que no tienen que ver, digamos, con una finalidad social, sobre un instrumento precisamente destinado a los sectores más pobres de la población en el mundo, ¿no? Por tanto, ya voy a ir terminando con 2 o 3 preguntas. Claro, la pregunta es obvia. Si esto es así, ¿por qué los microcréditos han sido tan apoyados a nivel internacional por todos los donantes mundiales? El Grameen Bank insistía en la autoayuda, el espíritu empresarial, digamos, esa capacidad de emprendimiento dentro de un proyecto neoliberal. Por eso agradó tanto, ¿no?, a todo el complejo, digamos, de Bretton Woods, en base a digamos, los elementos de política económica básica que vinieron difundiendo, ¿no? La condicionalidad, las políticas de ajuste, la retirada de presupuestos y gastos públicos, todo eso, digamos, encantó a las instituciones, digamos, de ayuda más importantes y decidieron apoyar los microcréditos. Y al mismo tiempo justificaron reducir, digamos, el apoyo a los pobres y a las agencias de desarrollo, cambiándolo por este endeudamiento en los pobres. Y ahí el acceso a la mujer en la extensión de las microfinanzas en el mundo ha sido un aspecto fundamental. Lecciones y aprendizajes. Bueno, lo he señalado, si algo demuestran, digamos, los estudios empíricos es que los microcréditos han venido africanizando las economías y las sociedades allí donde más se han extendido. Han desindustrializado estos países, han informalizado los sectores económicos básicos, han debilitado el Estado, restando ingresos, han erosionado sectores formales y han destinado importantes recursos que eran necesarios para otras actividades económicas y productivas a, digamos, actividades de subsistencia con muy baja productividad. Por tanto, han extendido el minifundismo y la ultraprecarización entre esas personas. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2010, en un informe titulado La era de la productividad, cómo trabajar la economía desde sus cimientos, señaló de manera muy llamativa y también poco conocida, recogía cómo en América Latina la baja productividad y la extensión de la pobreza había estado estrechamente ligado a la extensión del microcrédito en buena parte de los países latinoamericanos, ¿no? De hecho, en la página 6 así se recogía, ¿no? Y en España, no quiero tampoco detenerme, yo lo he venido analizando. Bueno, esto tampoco es conocido, ¿no? En España hay una cosa que se llama el Smart ICE, que ha hecho el CGAP de la Agencia Española de Cooperación sobre una base de áreas y de objetivos de calidad y, bueno, nos ha puesto muy mala nota. ¿Para qué andarnos por las ramas, no? Muy mala nota. Solo 45 sobre 100 puntos, de hecho, de 9 indicadores suspendemos 7 y nos ha dicho cosas muy importantes. No hay reflexión, no hay capacidad de gestión. Esto
se ha dado dinero a instituciones microfinancieras de segundo nivel que no necesitaban ese dinero de la Agencia Española de Cooperación, se ha hecho desembolsos en divisas con alto riesgo cambiario, digamos, microcréditos no reembolsables a través de fondos rotatorios, etcétera, no se han utilizado, en fin. Pero no solo eso, la única evaluación que se ha hecho en España del programa de microcréditos, que es esta, por cierto, no es fácil de encontrar, esto también es llamativo, ¿no? Pues precisamente analiza los microcréditos en base a una cosa que se llama la Declaración de París y de los, digamos, de los 12 criterios de la Declaración de París, 9 se incumplen, 2 se cumplen y 1 es neutro, es decir, un fracaso bastante llamativo. Pero es más, hay una serie de páginas, y esto está recogido, por ejemplo, de la página 114, donde dice que los resultados del estudio demuestran que esta herramienta no es la más apropiada para maximizar el impacto sobre grupos de alto riesgo ni reducir la pobreza. Está recogido, etcétera, ¿no? Sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración y distintos gobiernos han seguido apoyando y, sobre todo, metiendo mucho dinero en estas instituciones. Tanto es así que hace poco, y esto está recogido de la propia página web de la ECI del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se detalla los fracasos institucionales y metodológicos de los microcréditos, pero nada de esto ha impedido que se haya seguido inyectando volúmenes muy importantes de dinero. Tanto es así que el informe del Tribunal de Cuentas, digamos, recientemente publicado en el año 2016, y es un informe del Parlamento español, recogía cosas muy graves. No hay seguimiento, se dan microcréditos a pesar de informes negativos de riesgo del Instituto de Crédito Oficial, se han dado préstamos a instituciones microfinancieras en paraísos fiscales como las Islas Caimán, cosa que está prohibidísimo, y aparte de que va en contra, digamos, de cualquier criterio ético, no solo en la cooperación, sino en las finanzas públicas. Por ejemplo, se recoge cómo se ha dado microcréditos a un banco albanés sin liquidez y quebrado, que por supuesto nunca ha devuelto ese dinero a la cooperación española, o cómo se tarda 3 años, esto está recogido textualmente de un informe del Tribunal de Cuentas del Parlamento español, se tardan 3 años y medio en volcar los datos básicos sobre concesión de microcréditos para que estén en los listados y se puedan analizar. 3 años y medio. Esto es un poco el panorama. Bueno, termino. Entenderán, como les decía, que los microcréditos estén cuestionados, impactos, evaluaciones, malas prácticas. Creo que hay un catálogo que demuestra ampliamente su fracaso. Hay un movimiento mundial también para liberarse de los microcréditos y de sus prácticas muy interesante en países del sur y en poblaciones, especialmente en mujeres, como digo. Y numerosos donantes, Noruega, Suecia, etcétera, han abandonado la financiación a través de estos recursos precisamente por sus efectos dañinos. Y yo creo que hay que extraer aprendizajes. Esto es algo también importante, ¿no? Y sobre todo tratar de entender y comprender por qué han sido un instrumento tan fracasado como pervertido. Pero cuidado, yo creo que también se necesita, y a mí me parece muy importante, de la mano del trabajo que viene haciendo esta cátedra, ¿no?, tratar de entender qué éxitos o qué lecciones podemos extraer de las microfinanzas y, sobre todo, cómo, a pesar de todo, tenemos que seguir dando vueltas a encontrar fórmulas solidarias y avanzadas para proporcionar recursos a sectores alejados del acceso a la financiación, sin que sea una carga añadida, como hemos visto que han venido representando los microcréditos, ¿no? Y, por tanto, yo sí creo que los microcréditos han tratado de articular mecanismos financieros nuevos para los más pobres, y ahí es donde nos llama la atención el tema. Es decir, por ahí, ese camino, hay que seguir explorando vías que sean eficaces y positivas, y sobre todo ofrecer esa financiación especialmente para sectores, digamos, con capacidad para generar iniciativas productivas, ¿no? Hay una cosa que se llama en economía la paradoja de Ditcher, donde precisamente insiste en ello, ¿no? Alternativas. Evidentemente hay una gran lección, además todas las agencias de desarrollo lo comparten, lo tienen muy claro. No se debe financiar el consumo, la subsistencia básica de la población más pobre con microcréditos, ¿no? Hay otra serie de programas y de instrumentos para ello.
Se pueden generar microahorros entre sectores con capacidad para generar pequeños excedentes monetarios. Hay programas de renta básica, bolsas familiares que están funcionando, ayudas financieras a microempresas a través de inversiones y activos. Las comunidades de autogestión financiera que el profesor Joan Ramon Sanchis, ¿no?, ha venido explicándolo, me parece una experiencia muy interesante precisamente de cómo poder ofrecer financiación al desarrollo de manera muy espontánea y al margen de todas estas dinámicas tan perversas, ¿no? No voy a explicar porque además él lo ha venido trabajando muy bien y en su libro que publicó con El Viejo Topo precisamente lo explica de una manera muy interesante. Pero bueno, organizaciones comunitarias espontáneas, grupos pequeños, las condiciones las marca el grupo, no ninguna institución, con intereses bajísimos que generalmente además se destinan para fortalecer las redes grupales, pero como otras fórmulas, bancos estatales de desarrollo, Brasil, Taiwán, China, Vietnam, Tailandia, bancos municipales de desarrollo para pequeñas y medianas empresas, que en algunas zonas en Latinoamérica también están funcionando, cooperativas financieras propiedad de sus ahorradores, bancos comerciales privados vinculados a comunidades locales, ¿no?, que tiene que ver con la teoría de los bancos locales de Becattini, y no nos olvidemos de otra cosa. Y es que también hay fórmulas de solidaridad históricas muy importantes en determinados países y comunidades, ¿no? Por ejemplo, en países árabes, ¿no?, donde, el préstamo, el acceso al préstamo ha venido funcionando de otras maneras. Lo señalaba antes, el profesor José Ramón Sanchis ha venido trabajando y explorando, y estas jornadas yo creo que son un exponente de ello, ¿no?, tratando de identificar otras fórmulas alternativas a estos instrumentos, digamos, tan dañinos, ¿no? Y yo creo que lo que debe de explorarse también, ¿no?, son fórmulas nuevas de economía social y de financiación productiva de carácter innovador y también sistemas avanzados de cooperativismo y de sociedades productivas. Ahí es donde yo creo que está el tuétano, pero que no pase por un endeudamiento masivo de la población. Sobre todo para evitar, miren, esto me lo encontré no hace muchos meses en Ecuador, en Otavalo, que es, digamos, el núcleo de la artesanía en toda Latinoamérica está allí. Además, también es una experiencia. Entonces me encontré con que un banco que ofrecía microcréditos se anunciaba con este nombre que para mí es absolutamente contradictorio. Solidario conmigo, no, hombre, será con los demás. Si yo soy solidario conmigo, lo que soy es egoísta, no solidario, ¿no? Pero me pareció como, digamos, la síntesis, la metasíntesis, ¿no?, de todos estos disparates sobre los cuales han venido funcionando las microfinanzas. Bueno, muchas gracias por su interés. Bon, moltes gràcies, Carlos, per la seva brillant presentació. Crec que és un llibre molt interessant, compartit amb tota la gent que avui estem ací. I jo resumiria tot el que vostè ha dit en una frase molt senzilla. Si endeutar-se per a una dona implica que la pobresa que ella pateix, que ja és bastant dura, la traspassa a les generacions futures, perquè aquestes generacions futures han de deixar d'anar a l'escola, aquest microcrèdit no serveix per res, només per esclavitzar una generació.